Ok, vamos a continuar con el circuito. Eh, en esta ocasión no voy a poner a correr la simulación porque se llevó mucho tiempo, entonces ya la tengo lista aquí de este lado. Pero vamos a explicar de todos modos lo que hicimos aquí. Eh, Esta es continuación del video donde tenemos del video anterior donde tenemos una inductancia de 100 microhenrios, un condensador 35 nanofarads y una resistencia de 23 ohms en serie. Ajá. Habíamos calculado su frecuencia de resonancia de 85 kHz y para este circuito habíamos decidido, o bueno, decidí hacer una eh, conmutación continua a 95 kHz. Entonces, el periodo para eso es, pues es este que aparece aquí de 10.52 microhenrios y 5.2 del ancho positivo, igual para los dos, nada más que este enciende del lado bajo y este enciende del lado alto y este enciende del lado bajo en forma complementaria con sus respectivos tiempos muertos para dejar que uno apague y el otro encienda. ¿Ok? Vamos a simular 2 milisegundos con datos cada 10 nanosegundos empezando desde cero. La fuente de voltaje de tensión es de 50 volts y bueno, agregué los capacitores para poder tener 25 volts de aquí a acá y menos 25 volts de aquí a acá para que correspondiera con el circuito que teníamos anteriormente, aunque en el anterior tenía menos 40 y más 40. Ok, también se agregó este rectificador. ¿Para qué? Para que la corriente de la inductancia, bueno, se rectifique a la salida y nos dé una señal de corriente directa. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar el valor de IR9 a la simulación. Ok, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, empieza a crecer la corriente hasta que tenemos un valor de corriente, pues, más o menos constante. Vamos a quitarlo. Voy a agregar ahora el valor de la inductancia y L1. Y bueno, ahí tenemos pues el transitorio. Voy a enfocarme solamente en la parte estable. Entonces voy a hacer un zoom aquí. Y voy a agregar también el valor de voltaje de tensión a la salida, que es el Vout, este que aparece aquí. Entonces vamos a regresarnos. Vout está en azul. Entonces, cuando tenemos una frecuencia de switcheo mayor a la frecuencia de resonancia, los interruptores son forzados a apagarse en una corriente distinta de cero, como lo podemos ver aquí. Voy a agregar un cursor en la corriente, entonces voy a ponerlo aquí donde están las conmutaciones. Entonces se dan cuenta, la corriente a la que está conmutando es diferente de cero. La tenemos en este caso en 0.6 amperes, pero se encienden con corriente cero y tensión cero. ¿Cómo es eso? Bueno, en este punto se dan cuenta, aquí ya se apagó, entonces se encendió el otro, pero en esta parte no está conduciendo un interruptor, está conduciendo un diodo. Lo voy a poner hasta aquí, hasta la parte cero, donde está la corriente cero. Entonces, en esta zona donde está, desde este punto hasta este punto, está conduciendo el diodo. Entonces, entra en conducción el interruptor solamente después de que pasa en la corriente cero. Entonces, conduce hasta este punto. En este punto entra en conducción el diodo contrario y cuando hace un cambio de corriente, entonces empieza a conducir el interruptor que está conectado con ese diodo, y así aquí termina. Empieza el diodo del otro lado, aquí empieza
el interruptor y así sucesivamente. Entonces, la ventaja pues es que conmutamos en voltaje cero y corriente cero. La desventaja es que pues hay pérdidas por conmutación de apagado por corriente diferente de cero. Entonces, esto es un convertidor resonante con carga en serie resonante y tendríamos que revisar los otros modos de conducción. En este momento estamos revisando el modo de conducción continua cuando la frecuencia de conmutación es mayor a la frecuencia de resonancia. Entonces, pues hagan el circuito, es muy interesante. Yo les recomiendo que hagan la secuencia como lo venimos haciendo. Primero hacer el circuito VRLC, hacer su análisis en frecuencia para sacar las frecuencias y calcular los valores. Aparte, pues que los deben de calcular, o les recomiendo que lo calculen analíticamente. Después de eso hagan la respuesta transitoria como lo vimos en el video anterior. Y finalmente, bueno, pues pasen a el esquema que estamos viendo aquí. Si tienen dudas, en la serie de videos ya hemos trabajado con el IR2110 y esta conexión también ya la hemos hecho, por eso les recomiendo que vean los videos anteriores y pues que estudien las otras formas de conducción, la forma de conducción discontinua, y cuando está entre menor a la frecuencia de switcheo y mayor a la mitad de la frecuencia de resonancia. Entonces, por este video sería todo. Nos vemos la próxima.